quería que empezáramos con la culpa, porque viene mucho al tema con lo que hemos estado viendo de llamas y ni llamas. Y ya han aparecido frases, en varias clases hemos tenido un leitmotiv, hemos tenido una idea repetitiva. Estamos utilizando yoga, estamos utilizando medicina tradicional china, estamos utilizando bioneuroemoción y todo lo estamos encaminando hacia los mismos espacios. El primer espacio es encontrar o recuperar la salud y que el cuerpo y encontrar esta autosuficiencia en todo sentido, autosuficiencia en nuestra salud, no estar dependiendo de terceros para estar saludables, no estar dependiendo de medicamentos, no depender de... Sí, tener realmente independencia en un sentido de salud, tener independencia en un sentido psíquico, tener independencia espiritual, tener independencia, ser autosuficientes. Y en esta búsqueda de autosuficiencia estamos utilizando varias herramientas, pero hemos hablado en muchas clases de la misma idea de decir, cuando hablábamos del Bhagavad Gita, hablábamos de cuando las acciones son dharmáticas, de cuando las acciones nacen de una buena intención y cuando las acciones no generan karma, las acciones tienen que ser virtuosas, tienen que ser dharmáticas. Hablábamos de todo eso cuando estábamos en el Bhagavad Gita. Cuando hablábamos de llamas y ni llamas, hablábamos también de que el yogi tiene que actuar en ahimsa, que no puede haber miedo, que no puede haber agresión, y a veces no sabemos cómo hacerle para actuar así, no sabemos cómo hacerle para que podamos actuar de manera asertiva, sin miedo, sin agresión, para sentirnos todo el tiempo en brahmacharya, en esta actitud de viajar por Brahma, por el universo en confianza, sin miedo, celebrando la vida, y a veces no entendemos cuáles son nuestras limitaciones. Cuando hablábamos de Thich Nhat Hanh, hablábamos del interser, y hablábamos de que todo está conectado, y hablábamos de la reciprocidad, y hablábamos de todo ese tipo de cosas. Cuando hablábamos hablamos un poquito del budismo y hablamos un poquito de la filosofía, algunas cosas importantes de la filosofía tibetana, del budismo tibetano, y teníamos esta frase del Dalai Lama de las cosas solo nacen del amor o del miedo, pero muchas veces esa frase es muy rosa, es una frase muy suave. Cuando nos la plantea Enrique Corbera, la frase se hace muy dura. El Dalai Lama lo dice bonito: todas las cosas nacen o del amor o del miedo. Trata de actuar siempre en amor para que tu acción sea virtuosa, para que tu acción dé los frutos que tú estás esperando. Y ahorita lo vamos a abordar desde otra perspectiva, que es la perspectiva de Enrique Corbera y la bioneuroemoción. Entonces, cuando estamos hablando, hoy lo vamos a ver desde otro lado, lo vamos a ver desde una perspectiva psicológica y biológica. Entonces, Enrique Corbera con el instituto, su instituto en España y su teoría bueno, no es su teoría, pero es uno de los exponentes más importantes de la bioneuroemoción. La bioneuroemoción, ¿cuánto tiempo lleva? O sea, ¿hay otros exponentes antes de él? Sí, ¿O es como...? Sí. Si quieren, en otra clase hablamos exclusivamente de bioneuroemoción y damos como antecedentes y quién alimenta las teorías. Porque ese podría ser un tema independiente, así podríamos llevarnos como otra clase nada más hablando de por qué bioneuroemoción y bla, bla, bla. Pero bueno, hoy nada más vamos a hablar de la culpa desde esta perspectiva de bioneuroemoción y desde el discurso de Enrique Corbera, pero lo vamos a entrelazar con las otras cosas que ya hemos visto. Entonces, hablábamos, el video, se los había comentado en la clase pasada, el video empieza con una frase muy retadora que nos obliga a plantearnos muchas cosas. Lo primero que nos pregunta Enrique Corbera es: ¿qué tan libre eres para tomar tus decisiones? Muchos de nosotros creemos que nuestras decisiones nacen de que somos libres y de que tenemos el control de nuestra vida. Habla y te pregunta qué tan libre eres. Y me parece que al inicio todos quisiéramos contestar un poquito como si fuéramos protagonistas de una película de un rebelde sin causa o algo por el estilo.
queremos contestar, sí, yo tomo mis decisiones en absoluta libertad y nadie controla mi vida y yo elijo mi futuro y lo forjo activamente. Y nos dan ganas de contestar como algo fuerte. Pero después, Enrique Corbera nos recuerda este punto en el que el 95% de nuestra psique es inconsciente. Y el 95% de nuestras decisiones nacen de ese inconsciente. Y dice, generosamente le doy 5% a la Sí, consciente. ajá. Además señala eso, ¿no? Siendo generosos le vamos a dar un 5% a la mente consciente. Hay personas que solo le dan 3 o 2 en algunos casos. Pero él dice, vamos a vernos generosos, le vamos a dar el 5% a la mente consciente y queremos plantear que todas nuestras decisiones nacen de ese 5% consciente, pero en realidad no. En realidad la mayoría de nuestras decisiones nacen de ese 95% inconsciente. Y ahí es donde cita otra vez a Carl Jung con su teoría del inconsciente y el inconsciente colectivo, donde dice, muchas personas piensan que lo que les sucede es destino, pero en realidad lo que les está sucediendo es que el 95% inconsciente va tomando las decisiones sin que tú tengas plena conciencia de ello. Entonces no es destino, es que sencillamente ese 95% actúa y tú no tienes plena conciencia de que ese 95% toma las decisiones importantes de tu vida. Entonces muchas veces pensamos, sobre todo es muy fácil verlo cuando nos enamoramos. A veces pensamos que nos enamoramos de una persona porque era el destino que nos enamoráramos de esa persona. Y después vas a ver a un psicólogo y te dice, pero si te enamoraste de tu papá o te enamoraste de un clon de tu mamá o mira, estás repitiendo este patrón. Y es como, pero no, ¿cómo es posible? Bueno, pues si no era el destino, era tu mente inconsciente que eligió la pareja basándose en un Edipo o en un complejo de Electra o en alguna cosa así para elegir a tu pareja, más que realmente que los astros te mandaran al Romeo o a la Julieta de tu vida en un romance shakespeariano. No era así, era el 95% inconsciente. Entonces vuelve a preguntar quién toma las decisiones en tu vida y qué tan libre eres para tomar las decisiones de tu vida. Y entonces es ahí donde tenemos que detenernos a reflexionar. Ahora sí, la pregunta otra vez del Dalai Lama: ¿de dónde nacen tus decisiones? ¿Del amor o del miedo? ¿Actúas en amor o actúas en miedo? Enrique Corbera dice que el miedo es una segunda parte y la parte inferior o la parte oculta de ese miedo nace o está ahí la culpa. La culpa va a ser lo que tome la mayoría de tus decisiones. Tu sentimiento de culpa te va a llevar a actuar de una cierta manera. Y su siguiente pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos realizado alguna actividad, por mínima que sea, cuando en realidad no la queremos hacer y la vamos a hacer por miedo a la respuesta de los demás o por miedo al juicio de los demás? ¿Cuántas veces hemos lavado los trastes porque queremos vernos como una buena persona? El clásico es cuando te invitan a una cena, muchas veces pasa que las mujeres que estamos de huéspedes o de invitadas en otra casa, de repente le decimos a la anfitriona de la casa: ay, te ayudo a recoger la mesa, ay, te ayudo a lavar los trastes, ay, te ayudo a ponerlo todo en bolsas, ay, te ayudo a organizar al final de la reunión, porque no queremos que nos juzguen como fodongas o porque no queremos que nos juzguen como pues sí, como si fuéramos flojas. Entonces muchas veces pasa que no tienes verdadero interés en ayudar o no tienes verdadero interés en que la otra persona trabaje menos. Lo único que quieres es que las personas te juzguen favorablemente. Entonces muchas de nuestras acciones nacen de un profundo sentimiento de culpa. Y esa es la primera cosa que tenemos que empezar a identificar. Porque muchas veces no sabemos por qué lo hacemos. Solo lo hacemos, nos sentimos inconformes, nos sentimos incómodos al realizar la acción, pero no sabemos ni por qué. No nos queda claro, solo como, pues estoy de malas. Hay muchas personas que lavan los trastes y se ponen de mal humor. Y uno dice: pero ¿por qué te pusiste de malas por lavar los trastes? Yo no sé. Sí, bueno, ahí ya salió un ejemplo, ¿no?
¿por qué te pusiste de malas a lavar los trastes? No sé, solo es que lavar los trastes me choca. Es como porque la verdadera respuesta es porque no te quiero ayudar a lavar los trastes o porque no me interesa lavar los trastes y lo estoy haciendo porque me siento culpable. Entonces quiero liberarme de esta culpa y estoy haciendo esta acción, pero en el fondo no quiero hacer la acción. Pero a veces no queremos decir eso porque decir lo estoy haciendo desde la culpa suena horrible. Y preferimos decir como, pues es que, mira qué hora es y ya se me hizo tarde y yo aquí lavando trastes. Tengo mucha tarea. Cosas por el estilo. Vamos buscándole una respuesta racional a un sentimiento irracional. Entonces, ¿qué es una de las cosas que plantea, por ejemplo, en la conferencia, citando a Di Mello? Dice, ¿cuál es uno de los antídotos de la culpa? ¿Se acuerdan cuáles son uno de los antídotos? El sentido común. Exacto. Entonces, el sentido común para Angeli Di Mello es uno de los principales antídotos a la culpa. Muchas veces se nos pasa por alto. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero por ejemplo en mi casa sucede que tenemos una lavadora de trastes que funciona bien, lava bien los trastes y por alguna razón la usamos el 2 o el 3% de las veces que hay que lavar los trastes, porque es muchísimo más fácil jugar al mártir o a la víctima que lava los trastes que hacer las cosas rápido y ponerlo en la máquina y dejar que la máquina se encargue y poder irse todo el mundo a hacer otra cosa. ¿Qué diría el sentido común? Pues si es más fácil para todos poner la lavadora y nos quita y nos libera a todos y es muchísimo más rápido, pongan al menos el 90% de las veces la lavadora. Ah, no, pues ahí estamos jugando a, bueno, pues ahora los lavo yo. Bueno, pues ahora vaya, no hay sentido común y hay dice Enrique Corbera, infantilismo emocional. ¿Qué es el infantilismo emocional? Venía en la conferencia, ¿se acuerdan? Es externalizar la culpa. El infantilismo emocional es cuando empezamos a actuar desde la culpa y además empezamos a victimizarnos y a señalar la culpa hacia afuera, señalar la culpa hacia los demás. Y aclara, el deporte favorito del mundo es culpar al otro. Culpar al otro. Ese es nuestro deporte mundial favorito. Y normalmente hace mucho este gesto, ¿no? De decir, sí. Señalar. En inglés hay un refrán que viene muy al caso, que dice, cuidado cuando señales a los demás, porque un dedo está señalando hacia afuera, pero los otros 3 te están señalando a ti. Entonces, cuidado al señalar a los demás, porque en realidad 3 dedos te siguen señalando a ti. Cuidado con este tipo de cosas. Siempre que señalamos a otra persona, en realidad hay 3 dedos que nos señalan a nosotros, y es ahí donde va a entrar el aspecto de la teoría de la bioneuroemoción. Vamos a avanzarlo un poquito más. Pero, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿Va quedando más o menos claro? No, más o menos. Ah, muy bien o muy bien, como diría. Muy bien. Sí. Muy bien, entonces, la culpa, una de las cosas importantes a tener siempre en mente con la culpa es que la culpa es un arquetipo. Carl Jung le dice la culpa va a ser un arquetipo. ¿Y cuál es una de las características de un arquetipo? Funciona por sí solo. Que funciona por sí solo. Y esto lo quiero aclarar porque muchas personas, Enrique Corbera se mete mucho a cuestiones filosóficas religiosas y a misticismos. Al psicoanálisis, pero hay muchas personas que dicen, yo soy ateo. Entonces, para mí eso de la culpa judeocristiana, no aplica. Bueno, hay que tener cuidado porque la culpa es en realidad un arquetipo y al ser un arquetipo la culpa funciona sola. Funciona sola, está introyectada y pertenece al inconsciente colectivo, y por estar en el inconsciente colectivo y por ser arquetípica, por funcionar sola, a pesar de que nos consideremos a nosotros mismos ateos, llegamos a experimentar momentos de culpa. Hasta los ateos llegan a tener frases como, es que yo debo de hacer tal cosa, es que yo tengo que hacer tal cosa. Todas esas oraciones que empiezan con yo debo de,
yo tengo que, son frases que nacen de un profundo sentimiento de culpabilidad. Entonces esto tiene que empezar a quedarnos claro. Todas las frases de yo debo de tender mi cama, yo debo de lavarme los dientes, yo debo de ir a la escuela, yo tengo que ir a trabajar, no son frases que nazcan, ahora sí, en el ejemplo del Dalai Lama, las cosas se hacen por amor o por miedo. ¿Por qué estás haciendo las cosas? Si ya estamos aclarando que todas esas frases nacen de la culpabilidad, ¿acaso estás actuando en amor? Entonces hay que empezar a hacernos la pregunta de por qué estoy haciendo las cosas que hago en mi vida. Si soy libre de decidir lo que hice el día de hoy, fui libre al tomar mis decisiones, o mis decisiones nacieron de un aspecto de miedo y culpabilidad. Es importante empezar a hacer la reflexión porque las primeras veces los porcentajes de culpa o los porcentajes en los que actuamos en culpa son muy altos. Casi el 90% de las cosas que hacemos las hacemos en culpa. Las hacemos o en culpa o en miedo o un poquito de las dos. Y eso es una constante. Y así vamos viviendo año tras año, año tras año, año tras año. Y así nos vamos comportando en la sociedad. ¿Cuál es el ejemplo que utiliza Enrique Olvera para señalar cómo funciona socialmente la culpa? ¿Cómo funciona en este grupo de, dice, atenciones? Tenerle una atención a una persona, tenerle una consideración a una persona, ¿se acuerdan? De la cena. El ejemplo de invitar a un amigo a cenar. Y dice, ¿qué pasa cuando en nuestra sociedad invitamos a un amigo a cenar? Que ese amigo inmediatamente queda en deuda con nosotros. Y el amigo, y justamente dice que un día un amigo llegó a su casa y lo invitó a cenar. Y cuando el amigo ya iba, se la pasaron muy bien, y cuando el amigo ya se iba a su casa, le dice, bueno, ahora la que sigue es en mi casa. Y él le contesta, no, espérate, yo no te invité a cenar a mi casa porque quiera que tú estés en deuda conmigo o porque quiera que ahora tú me invites a cenar. Yo te invité porque me daba la gana invitarte, porque me la paso increíble contigo y porque quería disfrutar la velada contigo. No porque tú quedaras en deuda conmigo. Pero el asunto es que operamos así. Operamos siempre así. Tenemos una atención con una persona, pero esa atención la sacamos desde la culpa. Y estamos tratando de que el otro se enganche en este juego de culpa y en este juego de ahora el malo eres tú, ahora tú me debes a mí, y ahora si tú quieres ser bueno en algún punto me lo vas a tener que regresar, porque si no el malo aquí eres tú. Y eso es parte del infantilismo emocional en el que vivimos. Socialmente somos infantiles. No somos emocionalmente maduros o emocionalmente responsables. Somos profundamente infantiles y tenemos comportamientos infantiles. Y eso es algo que nos tiene que quedar claro. Ya lo habíamos visto en otra clase cuando hablábamos del papel de una víctima. Las víctimas nunca se hacen responsables de las cosas. Y señala Enrique Olvera, cuidado con ser una víctima, porque el victimismo es una... ¿Qué dice Enrique Olvera de eso? Es una adicción. El victimismo es una adicción. Y esta me parece una de las mejores maneras de comprenderlo, porque a veces es difícil no jugar el papel de la víctima. Es mucho más fácil decir, yo estoy mal por tu culpa, yo estoy enfermo por tu culpa, el país está mal por personas como tú. Los porros son los que tienen a las cosas así de mal. Ahorita que está como todo lo de la UNAM. El PRI es el que tiene al país en el hoyo, el PAN, el PRD, el país. Siempre es muchísimo más fácil jugar el papel de víctima que jugar el papel de una persona o un ciudadano responsable. Ser responsable de lo que estás sintiendo en el momento en el que lo estás sintiendo. Pero ser una víctima es como fumar o como beber o como utilizar drogas. Es adictivo.
Nuestra psique es adicta al victimismo. Entonces tenemos que estar atentos, porque es para nosotros tentador jugar a ser víctimas de los demás. O nacionalmente ser víctimas de los demás, de otros países, del partido en el poder, del presidente. Jugamos continuamente el juego de la víctima. Somos víctimas, constantes. Y eso es jugar a la culpa. Entonces, ¿de dónde históricamente nace la culpa? Bueno, la situamos en el mito judeocristiano de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Esa parte también viene por ahí explicada. Hay un punto en el que señala Anthony de Mello, el pecado original es el error original, sustituir pecado por error. ¿Y por qué es importante eso? ¿Se acuerdan? Que discriminas entre lo bueno y lo malo. El pecado original es el error original que consiste en establecer un juicio, establecer un juicio. Y en el momento en el que hay un juicio, hay algo que es claramente bueno y hay algo que es claramente malo. Eso ya lo habíamos visto cuando hablábamos de Thich Nhat Hanh con el interser. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de los 5 entrenamientos a la plena conciencia. Que era, nuestros pensamientos son dualistas y nuestras percepciones son limitadas. Nuestro pensamiento se tiende a ir a ser dualista. Hay algo negro, hay algo blanco, hay algo bueno, hay algo malo. Y nuestra percepción es limitada. Solo veo lo que me sucede a mí. No tengo la facultad para ponerme en los zapatos de otra persona. Y de ahí el ejemplo de la cabaña. El ejemplo que da es el ejemplo de la cabaña, que es él lo plantea con la película que se hizo, pero la idea original es de Carl Jung también. Ahorita vamos a avanzar un poquito más hacia allá. Pero es importante empezar a plantearlo así. Mi percepción es dualista, mi percepción es limitada. Y es interesante la palabra dualista, la utiliza él mucho. Pero esta idea del dualismo ya la habíamos visto en otra clase. Ya la habíamos visto cuando hablábamos de budismo y cuando hablábamos un poquito de Siddhartha Gautama, ¿se acuerdan? ¿Más o menos? Sí. ¿Cuál es el opuesto de una visión dualista? Lo que está después del velo de Mayo. O sea, ¿qué sería? El interser, ¿no? El interser, o en otras palabras, la unión. ¿qué significa yoga? Yoga significa unión. Lo contrario a un pensamiento dualista es la idea de el interser, la idea de la unión, la idea de que la separación es una ilusión. Nada está separado, todo está junto. Y de dónde nacía un poquito tu pregunta de hace rato de cómo es posible que él diga que eso es el ego. Bueno, la idea es, está Adán y Eva en esta idea mítica o metafórica de hay una inocencia original. La inocencia se pierde porque se consume el fruto del conocimiento. Aparece el error original o el pecado original, que es establecer un juicio, esto es bueno, esto es malo. Antes de establecer el juicio, por ejemplo, Adán y Eva estaban desnudos y no había un juicio sobre su desnudez. Pero en el momento en el que comen del fruto hay un juicio, hay un claro, estar desnudo está mal, estar vestido está bien, ahí hay un juicio. Algo es bueno, algo es malo. Hay una expulsión del paraíso, que quiere decir, hay una idea de que estoy separado de la fuente y yo ya no somos una sola cosa, somos cosas separadas o entidades separadas. A partir de que estamos separados aparece la culpa, o sea, fue mi culpa que me sacaran del paraíso porque ejecuté una acción que no fue virtuosa, y de la culpa nace el miedo a Dios principalmente, y el miedo a la muerte y a toda la idea del infierno. Y entonces, ¿qué aparece de este combo culpa-miedo? Nace el ego. El ego está ahí para originalmente protegernos. ¿Y qué va a hacer el ego? Si yo siento mucha culpa y siento mucho miedo, el ego, que está ahí para protegerme, ¿qué es lo que va a hacer?
va a proyectar el miedo y la culpa hacia afuera. Ese va a ser el ego desde la perspectiva de Enrique Corbera. No es la única teoría de cómo aparece el ego, pero esta es la teoría de él. La sensación original de culpa da paso al miedo y los dos juntos, culpa y miedo, dan paso a la formación del ego. Y el ego me va a defender o va a tratar de que yo no me sienta tan miedosa y tan culpable. ¿Y qué hago para no sentirme miedosa y culpable? Proyectarlo hacia afuera y señalar. No, la culpa no es mía, la culpa es tuya. Yo estoy sintiendo miedo por tu culpa. ¿Se entiende esa parte de cómo creció, cómo nació el ciclo progresivo de cómo sale el ego? ¿Sí queda clara? Sí. Mejor. Entonces, esa es la idea de donde está naciendo el ego para Enrique Corbera. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ya establecido esto? Ya tenemos que el ego nace desde esta idea arquetípica, que es un arquetipo que funciona solo, que nace desde los mitos judio-cristianos, que tenemos un pecado original que es en realidad un error original, que es establecer los juicios. Tenemos claro que vivimos en una sociedad infantil emocionalmente, que utilizamos la culpa todo el tiempo de manera social para señalar a los demás, para proyectar la culpa hacia afuera, que sería tú me haces, tú me enfermas, es tu culpa que bla 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 bla. Y está el otro que es sentir culpa y buscar manipular a los demás desde una posición de víctima, y hay frases como perdón, ha sido mi culpa. ¿Se acuerdan de ese tipo de ejemplos? Sí. Que finalmente se utilizan mucho en inglés, así como está ese refrán de cuando un dedo apunta hacia afuera, tres apuntan hacia ti. También está esa famosa frase que es sorry, my bad, que es perdón, fue mi error, y se utiliza mucho, se utiliza hasta de manera chistosa. Disculpen, ha sido mi error. Todo ese tipo de frases son utilizar la culpa para provocar lástima en los demás. Entonces ahí ya empieza a ser interesante plantearnos cuántas veces hemos nosotros caído en eso, cuántas veces hemos utilizado ese tipo de frases, o cuántas veces hemos escuchado que los demás utilizan ese tipo de frases y hemos entrado en el juego, ya sea como víctimas, como victimarios, desde alguna posición, pero finalmente así opera nuestra sociedad. Así funciona el mundo. El mundo funciona desde este punto, desde el punto de la culpa, no desde el punto de la responsabilidad. Por eso muchas veces los modelos económicos fracasan, porque queremos darle toda la responsabilidad a una persona. Normalmente el ejecutivo, el presidente, es el responsable, el gran responsable del país. Y no estoy diciendo que ser el presidente no tenga muchas responsabilidades, estoy diciendo que nos gusta eximirnos de las nuestras y proyectarle todo a esa otra persona. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Que ya tenemos claro que somos personas que se sienten culpables casi todo el tiempo. Empezamos a escarbar en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, y empezamos a encontrar que nos sentimos culpables casi todo el tiempo. ¿Qué hacemos con la culpa? Bueno, el mecanismo de proyectarlas afuera o de ser víctimas, ese ya quedó, pero ¿cuál puede ser la salida de la culpa? Enrique Corbera lo deja al final de su conferencia y dice, le pone el título de trascender la culpa. ¿Cómo trascendemos la culpa? No juzgar, ¿no? Ok, muy bien, sí. Pero ¿cómo no vas a juzgar? O sea, eso es así como diciendo... Ahora, es interesante porque así como tiene con esta referencia al pecado original, que es el error original, tiene una referencia a el juicio final.
que dice tenemos que resignificar qué es el juicio final. Dice, el juicio final no es cuando baja Dios y aparecen los jinetes del apocalipsis y todo ese tipo de cosas y se juzgan y se establecen malos y buenos. No, el juicio final es cuando dejamos de juzgar. El momento en el que todo el planeta abandone la idea del juicio. Es el último juicio, el juicio final. Ya no hay más juicios y en ese momento tenemos la entrada de regreso al paraíso.